Muy bien. Entonces, lo que vamos a continuar con la clase ya número 4 de Sistema de Comunicaciones, referido a tecnología o temas relacionados con radar. Bien. Entonces, hoy vamos a continuar un poco más, recordando que la clase pasada lo que se vio fue un poco las técnicas de detección utilizadas en un radar para lograr obtener dos valores importantes de la señal de interés, que es la señal eco, quien es la que se produce luego de producirse la reflexión sobre el objetivo, y es esta señal eco quien tiene o quien posee información de dos parámetros importantes. Por un lado, en el retardo que se puede determinar de ella está el parámetro de rango de distancia en la cual se produce la reflexión, y por otro lado era la frecuencia Doppler, ese corrimiento de frecuencia Doppler, con el cual obtengo los datos de velocidad radial que posee el objetivo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el temario de la clase número 4. Los temas son adquisición y almacenamiento, continuando un poco con lo que se vio en la clase pasada. Vamos a ver un poco de codificación. Esto referido más al tema de cuando se da algún tipo de modulación a la señal que se transmite. Vemos el concepto de filtro adaptado, ganancia de integración, filtro MTI, un filtro STI, un filtro Doppler, en este caso aplicado a través de la transformada rápida de Fourier. Y el último tema será el detector. Bien. Entonces, continuando un poco con lo que vimos en las clases pasada y la anterior, hablando un poco de esta señal recibida para recapitular un poco. Esta señal que se recibe estaba conformada por cuatro grandes señales, donde estaba el eco, señal de interés, y tres señales que no son de interés, son señales no deseadas. En eso estaba el clutter, el ruido y la interferencia. Bien. Esa señal recibida tiene una forma aleatoria que no podríamos distinguirla a simple vista, siendo obviamente esta señal de interés, el eco, la cual presenta dos de los parámetros que ya veníamos hablando importantes, el retardo y esa frecuencia Doppler. Parámetros buscados, ya dijimos, el retardo y la frecuencia Doppler. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un poco de las técnicas, ya referido a lo que es procesamiento digital, mediante aplicación de filtros, de cómo con diferentes técnicas se puede intentar resaltar esos valores o modos en los cuales se puede obtener dichos valores. ¿Bien? Entonces, el tema que tenemos que ver hoy, procesamiento digital, en el cual se tiene como inicio este conjunto de señales recibidas. Perdón, algo que no aclaré. El procesamiento digital que vamos a ver en este caso es el utilizado para lo que es un sistema de radar tipo pulsado, ¿bien? Un radar tipo pulsado. Entonces se tiene un conjunto de señales, una señal recibida que es captada por la antena de recepción, luego adecuada por un sistema receptor. Esa señal luego es convertida, obviamente, con un conversor analógico digital, pasa del tiempo discreto, del tiempo continuo por el tiempo discreto, se convierte en muestras. Bien. Esas muestras tienen que ser almacenadas de alguna forma. Luego, sobre esa señal recibida, que ya está discretizada, se aplica una cadena de procesamiento digital con la finalidad de lograr la visualización de las detecciones logradas. El proceso de visualización va a depender mucho del tipo de radar que se tenga. Por ejemplo, en los radares ubicados en los aeropuertos, la visualización se va a realizar por unos diagramas de este tipo, los diagramas PPI, indicadores de posición. ¿Dónde está la posición? Eso,
la identificación de quién es, a qué vuelo pertenece ese avión, seguramente. Otro tipo de visualización puede ser por otros esquemas, que son los esquemas, los espectros rango frecuencia Doppler versus rango, es otro esquema. Otros son los denominados ionogramas. Estos son la visualización en los que son los radares tipo sondadores ionosféricos. En ellos la salida es de este tipo, se denominan ionogramas. En otro caso, por ejemplo, los radares SAR, los radares de apertura sintética, son los que están montados sobre los satélites. La visualización de esos son mediante esas imágenes satelitales, ¿bien? Son algo parecido a lo que es una foto común. Esa sería la visualización de ese tipo de radar. Lo que quiero decir es que la visualización de esas detecciones logradas va a depender del tipo de radar que se esté tratando, ¿bien? Dentro de las tareas, a grandes rasgos, que realiza este procesamiento digital, se encuentra limitar los efectos, por un lado, de la excesiva atenuación que va a sufrir la onda electromagnética durante su propagación, desde que se transmite hasta que se recibe. Por otro lado, también limitar los efectos de las señales que contaminan a esta señal denominada eco, que es nuestra señal útil, que son la señal de Clutter, la señal de interferencia y la señal de ruido. Esas tres señales son señales no deseadas para nosotros y este procesamiento digital va a intentar minimizar su efecto sobre nuestra señal de eco, que es nuestra señal de interés. A su vez, aparte de limitar, otra de las tareas que debe realizar este procesamiento digital es la detección de objetivos, luego de detectarlos, presentarlos mediante un esquema de visualización adecuado, que como ya dijimos va a depender del tipo de radar que se tenga, ¿bien? Esos serían a grandes rasgos las tareas, que debe realizar un procesamiento digital en el marco de lo que es un radar. A continuación lo que vamos a ver es una cadena básica o típica o elemental que debería tener cualquier tipo de radar. Sobre esta cadena, obviamente se pueden agregar más bloques, más algoritmos, más técnicas de detección, de procesamiento digital de señales. Hay radares que tendrán más componentes, otros tendrán menos componentes dentro de esa cadena, pero una cadena básica es la que se encuentra a continuación, que tenemos entrada, las señales esas que se reciben ya discretizadas, salida, la visualización de las posibles detecciones. Dentro de esa cadena se encuentran los filtros que vamos a ver en el día de la fecha. Por un lado, el filtro adaptado que vimos un poco en la clase pasada. Luego veremos lo que son los filtros MTI y STI, o sea, indicando que cada vez qué significa cada una de esas siglas. Filtro Doppler, el detector, que nos va a permitir decir si hay o no presencia de un objetivo en una determinada señal que se transmitió. Y finalmente la visualización. ¿Bien? Eso es una cadena básica de procesamiento en lo que refiere a los radares. Esto ya lo vimos un poco en la clase pasada, pero nos sirve para entrar un poco en tema. Recuerden que teníamos el caso de que se transmite, recuerden que estamos en radares pulsados, se transmiten pulsos, n pulsos, en este caso transmite un pulso 1, en cada pulso estaba compuesto, recuerden, por lo que era la parte de transmisión y una parte de recepción. Acá tengo esos n pulsos que tienen n periodos de transmisión, se van a ese proceso de transmisión y recepción, voy a obtener finalmente n señales recibidas. Por cada señal que se transmite, obtengo una señal recibida en este caso. Luego de eso, una de las primeras técnicas, recuerden que se aplicaba, era el tema de la correlación. Y esa correlación se realizaba entre la primera señal que se transmite y la otra parte es la señal recibida correspondiente a ese pulso que se transmitió previamente. Eso es la primera parte. Veamos ahora qué es ese tema de la correlación.
para tener un poco de ejemplo. Recuerden que la función correlación lo que hacía me daba indicios del grado de similitud que hay entre dos señales, ¿bien? Tengo una señal A y una señal B, aplico la correlación y me va a dar un valor más alto o más bajo en función de qué tan parecidas, por decirlo así en criollo, son esas dos señales, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Nosotros vamos a tener, por un lado, la señal que se recibe, esa señal fea que veíamos, y la señal transmitida. Si no existiera el ruido, ni el clatter, ni las interferencias, la señal que yo transmito y comparada con la señal que se recibe, simplemente la diferencia sería esa atenuación muy grande, sería una señal muy pequeñita, pero la forma debería ser casi la misma, ¿bien? Obviamente va a estar retrasada debido al viaje que hace esa onda recibida. Entonces, imaginemos que tenemos la señal recibida correspondiente a la primera señal que se encuentra aquí. Es esta señal recibida, tiene una forma más o menos ahí. Por otro lado, vamos a tener la señal transmitida, como nosotros somos quienes generan esa señal, conocemos perfectamente la forma que tiene. En este caso, una señal modulada en PPSK, con algunas frecuencias, no viene el caso en este momento. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar la correlación. Bien, por decirlo de forma, para explicar un poco qué es lo que hace, es agarro esta señal y la desplazo, así por ejemplo en este caso hacia la derecha, sobre la otra señal y voy comparando punto a punto, tramo a tramo, y veo el grado de similitud que van teniendo entre las dos señales. Bien, eso es lo que hace, de forma muy resumida, esta función correlación. Agarra una de las señales y la desplaza sobre la otra y va comparando los grados de similitudes que hay entre ambas. Es muy parecido a la convolución, que es prima hermana de la convolución. Creo que esa función sí la debieron haber visto en procesamiento digital de señales. Ustedes recuerden que hacían, invertían la señal, la despejaban y la hacían desplazar, que iban viendo el resultado de esa convolución, en ese caso. Entonces, en este momento, la función correlación lo que hace es va verificando el grado de similitud. Cuando no encuentra nada parecido, la salida, lo que es la salida de esa función correlación, va a dar una señal en cero. Fíjense, espero que se vea, hay una señal en rojo aquí, está ubicada en cero, no encuentra nada, ¿bien? Estaba aquí primero la señal, la siguieron pasando, daba cero, se sigue desplazando, la correlación da cero similitudes, y fíjense en la última parte, que si ustedes observan un poco, estas dos señales son de forma idéntica, solamente que una, obviamente, la señal recibida está atenuada con respecto a la señal que se transmitió. Pero luego, fíjense, las transiciones son exactamente las mismas. En ese caso, lo que va a pasar cuando yo aplico la correlación en este pequeño sector, lo que voy a obtener es un pico. Me va a decir la correlación, aquí hay un valor grande de correlación, hay un valor grande de similitud entre estas dos señales que estoy comparando en este momento. Y lo que hace es darme un valor alto, de cierta forma se va a ver como un pico, como un delta de Dirac ahí, lo cual me va a dar indicio de que hay una similitud entre esas señales, en ese punto. Y de esa forma, como yo conozco, tengo el t sub 0, la base de tiempo la conozco, lo único que hago yo es medir el intervalo de tiempo hasta donde ocurrió esa similitud alta, y en otras palabras lo que voy a hacer es determinar ese retardo que yo estoy buscando, que es el que luego me va a permitir obtener esa distancia o ese rango donde se produce la reflexión sobre mi objetivo. De esa es la forma en la cual yo voy a utilizar, y la correlación es una de las, digamos, de la parte central de lo que es el procesamiento digital, en lo que es las tareas de detección de un radar, ¿bien? Debido a que esta correlación, como les digo, me permite determinar la posición o el instante de tiempo en el cual vuelve nuevamente hacia el radar ese eco reflejado, ¿bien? Entonces, con esta forma breve, muy básica la explicación, pero espero que se entienda un poco el concepto de por qué este uso
de esta función correlación. Bien, entonces, como he explicado eso, yo hago la correlación correspondiente en el primer pulso entre la señal que se transmite y la señal que se recibe. Esa señal la voy a almacenar en una matriz llamada M. Recuerden que estoy en lo que sería una señal tipo pulsado. Esto es lo que se transmite, acá lo que voy a recibir. Hago la correlación. Fíjense que tiene una forma parecida a lo que yo dibujé anteriormente. Y este resultado es el que voy a guardar en esta primera columna. Paso para el segundo pulso, tengo la señal transmitida, hago la correlación con la señal recibida, almaceno en la segunda columna. Paso para el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al pulso n, que le corresponde la correlación entre la transmisión n y la recepción, la señal recibida enésima. ¿Bien? Y de esa forma ya tengo finalmente completa o cargada, por decirlo de cierta forma, mi matriz M. Bien, esos fueron los n disparos o las n transmisiones, los n pulsos que yo transmití irradiando un punto, todo el tiempo con la misma dirección, con la misma potencia, la misma frecuencia. Estuve emitiendo pulsos n veces, luego obtengo n señales recibidas. Esas n señales recibidas las correlaciono y las almaceno en esta matriz M. ¿Qué forma tenía esa matriz M? Ya lo vimos un poco la semana pasada. Es esta forma. Aquí están cargadas cada una de estas señales. Obviamente acá si idealizado tiene 0, 0. Eso no va a pasar, sino, como pueden ver acá, si tienen valores. Pero se resaltan esos pequeños picos, que son los que nos podrían dar indicios de que ahí quizás existe la posibilidad de que se produzca la reflexión sobre algún objetivo. Bien, luego de eso, de este proceso de adquisición, ustedes vieron algo que hablábamos de realizar esta función correlación, ¿verdad? Y esa función de correlación, ese valor pico que yo decía que da cero correlación cuando no hay ninguna coincidencia entre las dos señales, da un valor alto cuando hay una coincidencia entre las dos señales, ese valor alto que yo estoy diciendo para cuantificarlo va a depender mucho, por decirlo de forma correcta, de la forma que tenga esa señal que yo transmito. Porque yo puedo transmitir un pulso recto, un pulso rectangular, pulso cuadrado, por decirlo así. Obviamente esa función va a tener una determinada forma, su función correlación, obviamente. Pero, si quieren verlo por alguna forma, digamos que su correlación va a existir, pero no va a ser muy apreciable o va a ser mala, por decirlo así, va a tener un valor bajo de correlación. Comparado con otros tipos de secuencias, por ejemplo, ya no tomo un pulso recto, sino ahora voy a tomar un pulso codificado, como veíamos en las clases pasadas, 1, 0 o alguna secuencia binaria. Entonces, cuando yo haga la correlación de esa señal que ahora está codificada en forma binaria, va a tener una mejor correlación o va a presentar mejores condiciones para ser detectada. Vamos a ver a qué es lo que me refiero a esto. La codificación, vimos un poco la clase pasada, consiste simplemente en asignar símbolos de información, o sea, una determinada secuencia, con la finalidad de luego poder reconocer esa secuencia mediante esta función correlación dentro de esa señal recibida. Codificación, ya vimos un poco toda esta secuencia binaria en este caso. Y este código debe tener ciertas características. Por ejemplo, esta secuencia que nosotros que usamos como codificación, que es la utilizada para modular la señal, debe tener una buena función autocorrelación. ¿Qué es la función autocorrelación? Es la función correlación, pero donde las dos señales que se están correlacionando es la misma señal. ¿Bien? Entonces, ¿qué sería que tengan una buena función autocorrelación? Es que el resultado de correlacionar esta secuencia con la misma secuencia tenga buenas propiedades. Lo que dice acá es tener lóbulos principales altos y lóbulos secundarios altos. Ya vamos a ver a qué se los llaman lóbulos principales y lóbulos secundarios. Algo importante, que sí lo vimos un poco en la clase pasada, que fue la ganancia de compresión de pulsos. Recuerden que había una ganancia en la relación señal-ruido que era un factor M. Y si ustedes recuerdan, ese factor M no era otra cosa que el ancho de pulso
dividido el tiempo de pulso. Si ustedes imaginan, hacen un poco ese análisis, ese cociente te va a dar, ¿no? Va a dar un valor que es justamente el número de bits que tenga tu secuencia, o esa secuencia binaria que utilizas, o ese código de codificación. ¿Bien? Esa ganancia M, si ustedes lo analizan de la clase pasada, van a ver que M, que es dividir el intervalo, el tiempo, el intervalo del pulso completo, dividido el tiempo que tiene cada bit, eso me da nada más que el número de bits que tiene esa secuencia. Bien, ahora vamos a ver esto que estábamos hablando de las formas que deben tener esas características de esa función autocorrelación. Por ejemplo, tengo esa secuencia, fíjense que ahora es una secuencia un poco más larga, si no me equivoco, esta es una secuencia de 16 bits, otra secuencia de 16 bits, este creo que es de 13, y esta es la señal chirp, recuerden esa señal lineal en frecuencia que veíamos la clase pasada, que aumentaba su valor de frecuencia en valores crecientes, puede ser un caso, valores decrecientes otro caso, o hacer un chirp up-down, donde crece la frecuencia y disminuye la frecuencia. Los resultados de esas funciones de autocorrelación obtengo de este primer código, correlacionar este código consigo mismo, obtengo esta salida. ¿Cuáles son esos lóbulos principales que dicen acá? Es este lóbulo principal, este lóbulo gigante que está aquí, lóbulo grande, y estos son los lóbulos secundarios. Luego tienen más lóbulos hacia cada uno de los costados. Esa es la secuencia, esa es la función de autocorrelación que tengo. Fíjense que es la idea de ese pico que yo quiero ver. Recuerden que teníamos que ver como un delta de Dirac que me indicara, mira, aquí puede ser que exista la posibilidad de que esto, acá hay una copia de la señal que transmitiste, lo cual me daría indicio de que ahí se produjo una reflexión. Así sucesivamente, fíjense que tienen formas ligeramente distintas. Luego la función chirp. ¿Qué sucede si, como yo hablaba al principio, que en vez de usar no uso una señal codificada, sino directamente uso un pulso recto, así? Esa señal va a tener, obviamente, una función autocorrelación asociada. El problema es que esa señal, por ejemplo, comparada con esto, así de forma cualitativa, en vez de tener un pico angosto, lo otro, esa señal, ese pulso va a tener una señal así, una triangular grande. ¿Bien? Entonces, fíjense que de esa forma yo, ¿cómo puedo decir en qué instante de tiempo se produjo el retardo? O sea, con qué dentro de todo ese triángulo, voy a escribirlo para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, si yo uso un pulso recto, no modulo, directamente agarro algo así, digo, voy a transmitir esto, ahí, la función correlación de ese pulso recto es algo así. Recuerden que mi intención era determinar ese intervalo de tiempo tau. Dentro de cuál de todos estos puntos puedo determinarlo yo, obviamente diría, bueno, sería este punto, obviamente, pero ¿cómo lo voy a encontrar? Realizar ese punto cúspide, por decirlo así, es una tarea más complicada, realizarlo con esta forma triangular, que cuando tengo algo muy parecido a un delta de Dirac que me da un punto alto, de alguna forma yo puedo determinar. ¿Bien? Entonces, al codificar tengo esa ventaja de que se acorta o se comprime, por decirlo de cierta forma, estas dimensiones, y este pulso cada vez se va haciendo más angosto, hasta obtener esta idea de un pulso delta de Dirac, el cual luego sí, yo simplemente agarrando, determino aquí, y digo hasta aquí, esto es mi retardo tau. Y con eso ya me quedo conforme de que tengo el tau, obviamente con un cierto error, pero ese error va a ser menor que intentar pegarle justo a este punto, porque si no podría decir que es por aquí o por la derecha. Va a ser tarea un poco más complicada. Bien, pero eso es lo que quiero que vean de la parte de codificación y cómo esto se relaciona con esa función llamada función correlación, que es, como les dije, el corazón para lograr luego determinar este retardo tau sub 0, que luego me permite determinar el rango o la posición en la cual se produce esa reflexión. Bien, obviamente la elección de cada uno de estos, de cuál de todos de estos tipos de codificaciones se elige, va a depender mucho de la situación que se tenga y del tipo de radar que se esté tratando en cada caso. Bien, sigamos un poco más adelante.
Ya vimos, nuevamente, la función correlación, es una función que está definida en tiempo continuo, pero nosotros ahora estamos abocados a lo que es procesamiento digital, y este procesamiento digital, trabajando en lo que es el tiempo discreto, con señales discretizadas, aparece lo que se conoce como un filtro adaptado, el cual viene a suplir el rol de función de correlación, o sea, hace esa tarea de la función de correlación. Este filtro adaptado, como ustedes recuerdan un poco, como los filtros digitales, es un filtro de tipo digital, es un filtro FIR de respuesta finita al impulso, y este filtro tiene una función de transferencia, una función H, de una forma que es lo que se encuentra aquí. Fíjense en esta parte, perdón que tengo todavía, ahí está, aquí. Y la obtención de esta función de transferencia que me permite que luego aplicar esta función de transferencia a cualquier señal me va a dar como resultado esa función correlación. La obtención de este filtro adaptado es muy sencilla, como lo dije en la clase pasada. Si imaginamos que tenemos que la señal S es la señal que se transmite, el filtro adaptado simplemente es conjugar esa señal que se transmite, o sea, invertir de cambiar de signo su parte imaginaria, y por otro lado, invertirla en el tiempo. Con simplemente haciendo esas tareas, ya obtengo la función adaptada a cualquier señal que yo desee transmitir. La respuesta ya la vimos, este es un caso particular para alguna secuencia. Si ustedes se fijan, comparando un poco, fíjense, la respuesta de esta función de transferencia no es otra cosa que muy similar a lo que era la función autocorrelación. De ahí para que vayamos teniendo en cuenta que cuando yo pase este filtro adaptado sobre esa señal recibida, lo que voy a estar haciendo realmente, en otras palabras, es hacer la correlación entre esa señal recibida y la señal transmitida originalmente. Porque el filtro adaptado, su función de transferencia, tiene como corazón o como núcleo lo que era la señal transmitida. Y acá está justamente eso, sí, para que lo relacionen un poco con la convolución, está la idea, no sé si recuerdan un poco ustedes lo que estaba comentando recién, hacer el conjugado e invertir en el tiempo. Creo que la convolución no hace el conjugado, sino simplemente hace invertir en el tiempo y hace correr simplemente. Pero es para que tengan esa similitud con lo que vieron ustedes en el procesamiento digital de señales. Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora es un pequeño ejemplo de cómo hacerlo. Imaginemos que tenemos una señal transmitida de esta forma. Si ustedes recuerdan un poco, esta es una modulación lineal en frecuencia. En este caso, fíjense que arranca con una frecuencia alta. En este caso sería una chirp down, porque la frecuencia disminuye. Tengo una frecuencia alta al inicio y al terminar esa duración de esa señal, la frecuencia es menor. ¿Bien? Esa sería nuestra señal transmitida. ¿Cómo sería ahora la respuesta al impulso, esa respuesta de ese filtro adaptado? ¿Qué nos decía la definición? Era, tomo a la señal que yo transmito, primero hago el conjugado de eso, acá fíjense, tengo dos señales, esto es porque es una señal compleja, recuerden que hablamos un poco de esta idea de que todas las señales de la naturaleza son señales complejas, o sea, tienen parte imaginaria y parte real. Aquí, no sé si se llega a ver, espero que, me parece que no, en rojo, pero yo les leo, es la señal imaginaria, y en azul es la señal real. El módulo de esto me va a dar una sola señal, obviamente, que va a ser nuevamente una señal tipo chirp down. Entonces, teniendo la idea de cómo determinar esa función de transferencia de ese filtro adaptado, lo primero era invertir o conjugar y luego invertir en el tiempo. Fíjense, invertir en el tiempo ya está hecho, lo que era antes el final ahora es el inicio, ya está invertido en el tiempo. Por otro lado, me pedía que haga el conjugado, o sea, cambiar de signo la parte imaginaria. La parte imaginaria, recuerden que es la roja, fíjense, aquí empezaba hacia abajo, ahora empieza hacia arriba, lo cual me da el indicio de que ya fue conjugado. No así la parte real, que sigue siendo exactamente lo mismo, arranca con un pico hacia arriba, desciende, aquí es exactamente lo mismo.
Bien, de esa forma es muy fácil de realizar, como yo les decía, obtener el filtro adaptado de cualquier tipo de señal que se desee transmitir. Luego, cuando yo, ¿qué hago? Tomo estas dos señales, paso esta señal por este filtro que tiene estas características, y la salida de ese producto, de pasar la señal transmitida, la señal recibida por ese filtro, por esa función de transferencia, lo que obtengo es justamente la función correlación, si lo quieren ver así, la cual lo logro por medio de hacer pasar a la señal por este filtro adaptado. Bien, eso es, de forma resumida, lo que sería un filtro adaptado. Para pasarlo en limpio, el filtro adaptado me permite, en lo que es procesamiento digital de señales, aplicar esa función correlación. Bien, la obtención, como ya vimos, es relativamente sencilla. Un poco lo que vimos en la clase pasada, el ejemplo creo que ya lo mencioné, simplemente una señal sin procesar, luego de pasar ese filtro adaptado, como podemos ver, estos son los picos de lo que veníamos hablando, fíjense, hay indicios de que puede haber una reflexión, aquí otro, esto posiblemente no, aquí hay otro, aquí hay otros indicios también por aquí hay uno muy grande al inicio. Bien, esa es la idea. ¿Para qué yo aplico este filtro adaptado? La idea principal es, primero, para resaltar las posibles ubicaciones en el tiempo, en este caso, porque se supone que esta señal tiene como variable independiente el tiempo, las posibles posiciones en el tiempo en el cual se puede estar presente una reflexión en un blanco. Lo que hago es resaltar esas posibles posiciones o esos posibles retardos en los cuales se produjo la reflexión. Aquí, con resaltar este pico, digo, puede ser que ahí hay un retardo. Puedo determinar ese tiempo. Obviamente, visualmente, de acá puedo agarrar, medir de aquí hasta aquí y obtengo ese valor. Ya en la parte de procesamiento también es más sencillo, teniendo esta marca, decir, sí, mira, aquí lo puedo determinar directamente el intervalo de tiempo. Tengo esta muestra, veo qué número de muestra es, veo la frecuencia de muestreo que tenía, o sea, el tiempo, el periodo de muestreo, y ya tengo el intervalo de tiempo al cual corresponde ese pico. Pero el filtro adaptado o la función correlación lo que me hace, me va a permitir facilitar luego esa determinación de ese retardo. ¿Cómo lo facilita? Realzándome o dándome pistas más claras en los lugares donde posiblemente se produjo la reflexión. ¿Cómo lo hace? Realzando esos puntos, dándome como unos picos más elevados. Pistas de que digo, acá puede haber algo, aquí puede haber algo. Cosa que cuando antes no podía haber, aquí ni siquiera se ve algo. Bien, esa es la tarea que cumple ese filtro adaptado. Bien, entonces vamos un paso un poco más adelante, vamos a ver otro concepto, que es el concepto de integración coherente. La integración coherente es un fenómeno que se produce, creo que lo vimos un poco en la primera clase, que hoy en día muchos de los radares utilizan este concepto de integración coherente, en el cual nos aprovechamos de tener un sistema coherente. ¿Qué significa un sistema coherente? Que se posee un reloj, un clock maestro, ¿bien? Que lo que va a hacer es darme como un sincronismo a todo el sistema, teniendo todo el sistema copias referidas de este clock maestro. Teniendo esa idea, en lo que es un sistema pulsado, cuando yo realizo entre pulso y pulso, fíjense que todos los pulsos son emitidos con la misma fase, ¿bien? Teniendo esa misma idea, si yo tengo un blanco por acá, por decirlo en una cosa estático, el primer pulso va a viajar, se refleja con el blanco que estaba por aquí. Quiero sacar. Ahí está. Por ejemplo, tengo un blanco aquí. Entonces, esta onda electromagnética viaja, se refleja sobre este blanco y vuelve. ¿Bien? Cuando se vuelve a repetir en el segundo pulso, si el blanco sigue estando parado en el mismo punto, esta onda va a viajar,
y nuevamente va a volver con la misma fase, porque no, la velocidad de propagación, vamos a seguir suponiendo que es la velocidad de la luz, la distancia no se modificó entre el radar y ese objetivo. Entonces, si esto está en fase, entre pulso y pulso, las señales recibidas también estarán en fase entre pulso y pulso. Bien, bajo esa suposición de que el objetivo está estático. Pero en un sistema no coherente, donde fíjense, no hay una relación constante de fase entre pulso y pulso, obviamente esas señales recibidas que voy a obtener de reflejarse sobre este objetivo van a tener cualquier relación de fase, no manteniéndose una relación constante. ¿Bien? Entonces, bajo esa idea, si ustedes se fijan, en este caso, imaginemos que estas ya son señales que se reciben. ¿Bien? Como van a estar, como están todas con origen en una señal que estaban en fase, cuando se transmite, cuando se recibe, van a tener la misma fase. Imaginemos que estas son las señales que se reciben, entonces yo puedo sumar, fíjense, si sumo cada uno de estos pulsos, sumo directamente, para pensarlo, suma lineal, lo que voy a obtener es una interferencia constructiva. Este pico estaba en alto, este pico también está en alto, este pico está en alto. Si cada uno vale 3, la suma va a ser 3 veces lo que tenía antes, ¿bien? Lo mismo para acá, este pico estaba en bajo, en fase con otro que está en bajo, otro que está en la parte baja, obtendría menos 3 veces el valor que tenía originalmente. Ese es el fenómeno de integración coherente. Debido a ser un sistema coherente, cuando yo sumo n pulsos, se van a realzar la señal comparado con un solo pulso. Cosa, fíjense que no sucede aquí. Este punto está ahí, para t igual a 0, no sé, un valor positivo. Aquí tiene un valor un poco más grande, acá tiene un valor un poco más chico. Y si yo disparo n veces, en algunos puntos va a ser positivo, en otros va a ser negativo, y esa suma me va a dar un valor menor que el que tendría con un sistema coherente. Bien, en un sistema no coherente, esta ganancia de integración coherente no va a existir debido a esa no relación constante de fase. ¿Cuáles son algunas de las mejoras que obtengo con el sistema de integración coherente? La primera de ellas es sumar n veces el ruido. Bien, ¿eso a qué se debe? Es que la señal viene en fase, obviamente, entonces tengo, por decir una cosa, un vatio más otro vatio. O sea, hacer la suma de estos 3 pulsos tendría 3 vatios de señal. La relación señal-ruido es comparación de señal, que ya ahora tengo 3 vatios luego de hacer esta integración coherente, o sea, sumar esos 3 pulsos, pero por otro lado el ruido, el cual de naturaleza aleatoria, no tiene una fase constante entre pulso y pulso, esa suma va a ser aleatoria y no se va a aumentar en la igual medida que se aumentó la potencia de ruido. Por decir una cosa, un ejemplo, esto aumentó 3 veces en potencia de señal, tenía un vatio cada uno, ahora tengo 3 vatios, y el ruido, por ejemplo, que era, no sé, también un vatio cada uno. En vez de sumarse 3 veces, solamente se suma 1,8 veces. ¿Bien? Eso es por la naturaleza aleatoria del ruido, que no mantiene esa fase constante. Pero no podemos decir que no se aumenta. Se va a aumentar, pero no de igual medida que lo hace la señal, la cual sí tiene una coherencia entre sus fases. Debido a eso, surge el tema de la ganancia de integración coherente. Como pueden ver ustedes, una ganancia gracias a sumar n pulsos coherentes entre sí. Recuerden que deben mantener una fase constante para que se dé este fenómeno, donde la ganancia coherente de un sistema que sea de tipo coherente es igual o es una mejora que se le brinda a una relación señal-ruido de un solo pulso, se ve mejorada k veces, donde ese número k veces es correspondiente al número de pulsos que se van a integrar. Bien, por ejemplo, si yo tengo 3 pulsos, la relación señal-ruido del conjunto, luego de sumar estos 3 pulsos, va a ser 3 veces lo que sería la relación señal-ruido de un solo pulso. Perdón. Eso es lo que sería la ganancia de integración coherente. Bien, vamos a un ejemplo en alguna situación. Imaginemos que tenemos un caso como este, integración coherente, una señal sin integración. Fíjense aquí, tengo una relación señal a ruido, ese R de ruido tendría que haber sido N en realidad. Tiene algún valor, no sabemos cuánto, fíjense la distancia. Bien. Luego, de integrar 30 pulsos, fíjense cómo cambia
esos niveles entre lo que es la señal, este pico, mi señal. Fíjense cómo se limpia, cómo la relación señal-ruido es obviamente mayor que la que tenía en el paso previo, y esto se debe a ese fenómeno, sumar n veces la misma situación, donde esto es un pulso. Fíjense, en el siguiente pulso, este pico que está acá va a estar en la misma posición, quizás no tenga el valor, no sé, 1500, digamos, va a tener una amplitud de 1300, pero esta señal va a tener cualquier valor. Por ejemplo, este pico aquí valía 600, en el próximo pulso valía, no sé, menos 500. En el siguiente pulso va a valer otros 300, en el otro va a valer menos 200, así. Y en esa sumatoria pierde con respecto a lo que es la señal, que en todos los sucesivos pulsos va a tener un valor que va a rondar en promedio los 1500. Acá tiene 1500, en el próximo tiene 1400, en el próximo tendrá 1600, pero nunca va a tener un valor de menos 200, salvo que pase algo que seguramente es o desapareció ese blanco o empezó a fallar el radar. Pero esa diferencia, esa suma que siempre va a ser en fase, no se produce, no sucede en el ruido, con lo cual luego finalmente la señal va a crecer con respecto a ese nivel de ruido, mejorándose así, de esa forma, la relación señal a ruido. Bien, entonces vamos un paso más adelante. Lo que vamos a ver ahora es un poco el primero de los filtros, ¿bien? Lo que acabamos de ver simplemente, perdón, el primer filtro sí sería el filtro adaptado, este sería el segundo filtro. Lo que voy a explicar ahora tienen todos como paso previo, como filtro previo, el filtro adaptado, ¿bien? Este filtro MTI tiene sentido aplicarlo si previamente se aplicó un filtro del tipo adaptado, ¿bien? O por lo menos su respuesta o sus mejoras que puede producir a la hora de realizar la detección serán más evidentes si, como paso previo, se aplicó un filtro adaptado. Las siglas MTI vienen obviamente de inglés y básicamente es indicador de movimiento de objetivo. También se lo denomina simple cancelador porque opera realizando una resta. Y lo que hace este tipo de filtro es realzarme todos los posibles ecos o reflexiones que vienen de objetivos que tienen fases, en este caso, con velocidades distintas de cero. ¿Bien? O sea, pasó de limpio. Este filtro me filtra señales que tienen velocidades cercanas a cero o señales, perdón, objetivos que tienen velocidades cercanas a cero o directamente carentes de movimiento, están objetivos estáticos. Bien, este filtro me sirve para realzar ese tipo de señales, señales en movimiento, no así señales que están con poca velocidad o que directamente están parados. Esta idea, ¿cómo es? Tenemos nuevamente, recuerden que todo es aplicado sobre radares de tipo pulsado, donde se emiten pulsos. Si yo tengo un objeto que está inmóvil en el tiempo, bien, partiendo de la idea de que son sistemas coherentes también, ese objeto que está sin movimiento, entre dos pulsos, dijimos que va a tener la misma fase, ¿verdad? Va a estar llegando esa señal de forma coherente en los mismos puntos. Si eran valores altos, van a estar siempre en valores altos. Si eran valores negativos, van a estar en valores negativos, próximos uno al otro. No así con objetivos que tengan velocidades, que se estén desplazando, como se están desplazando ya para adelante o para atrás, como ustedes quieran verlo. Esas fases con las que van a llegar no van a ser siempre la misma, ¿bien? Entonces, ¿ahí qué sucede? Trabajando sobre la matriz, este filtro MTI trabaja directamente sobre la matriz, recordando que sobre el pulso 1 es la correlación realizada entre la primera transmisión con la señal que se recibe, así en el pulso 2, así hasta el pulso N. Este filtro lo que hace es realizarme la resta entre dos pulsos sucesivos. ¿Bien? Hace la resta del pulso
más nuevo menos el pulso inmediatamente anterior. En este caso, el último pulso es el pulso n, hace la resta entre ese pulso menos el pulso que había anterior. Es una resta lineal. Acá recuerden que hay una señal discretizada, resto muestra, muestra. Esta muestra menos esta muestra menos esta, y eso es el resultado de aplicar ese filtro MTI. Bien, realiza eso, así sucesivamente. En este caso estoy entre el pulso 3 y el pulso 2. Aplicar el filtro MTI no es otra cosa que realizar la resta entre el pulso actual y el pulso anterior. Así sucesivamente hasta el último pulso, resto el pulso 2 menos el pulso 1. Pero lo piensan un poco, la función de transferencia en este caso de este filtro, uso un retardo, un delay ahí, es simplemente la resta entre la muestra actual con respecto a la muestra anterior. La función de transferencia también es relativamente sencilla. Y, como les dije, la función de este tipo de filtro es resaltar o remarcar, no resaltar, resaltar es la mejor palabra, resaltar todos los objetivos que tienen velocidades distintas de cero. Cuando tienen esa característica, al aplicar este filtro los va a realzar sobre los otros objetivos que tienen velocidades muy pequeñas, obviamente hablando siempre de velocidades radiales, o velocidades iguales a cero. Bien. Como pueden ver, este tipo de filtro, el MTI, el indicador de movimiento de objetivo, me sirve para objetos en movimiento, pero no así para objetos sin movimiento. Este filtro MTI es muy útil al momento de limpiar mi señal de lo que serían las señales de clutter. Recordemos un poco que la clase pasada sí creo que sí, igual la anterior, vimos ese concepto de clutter. Recuerden el ejemplo más clásico, por ejemplo, imaginemos el clúster marítimo y el clúster de mar. Yo estoy mirando, quiero leer un barco que está en el mar. Cuando yo ilumino con esa onda electromagnética, toda la energía, la mayor parte de la energía va a impactar en el mar, ¿bien? Y esa es esa energía que va a volver a mí. Y una pequeña porción solamente va a impactar sobre el barco y va a volver a salir. Si ese barco se está moviendo, bien, a una velocidad determinada, obviamente esa velocidad es mayor a la velocidad asociada que tienen esas olas que se están moviendo en el mar. Entonces, de esa forma yo puedo eliminar ese efecto de clúster. El clúster, en este caso marítimo, es un clúster relativamente lento, comparado, obviamente, con las velocidades cruceros que tienen algunos navíos. Entonces, de ahí, al aplicarlo a eso, yo puedo filtrar directamente con este filtro todas las señales que corresponden al clúster. No puedo filtrarlas obviamente al 100%, pero puedo disminuir bastante su presencia sobre las señales. ¿Bien? Esa es una típica aplicación que tiene este tipo de filtro para limitar o filtrar la presencia de clúter sobre las señales. Haciendo uso de esta característica de como el clúter, ya sea en el caso del marítimo o el clúter de tierra, es más claro que no se está moviendo, digamos, cuando impacten las ondas electromagnéticas ahí, ese clúter va a estar casi centrado en una velocidad radial casi nula, o sea, cero. Entonces, de esa forma puedo eliminarlo. Obviamente, para esto es como paso previo, ya suponer o por lo menos establecer de entrada que mi radar con esta condición, con este filtro, va a detectar solo objetivos en movimiento. Si los objetivos a detectar siempre van a estar en movimiento, no hay ningún problema y puedo aplicarlo siempre sin tener ningún tipo de pérdida. ¿Bien? Pero, como les digo, va a depender mucho de la aplicación que yo quiera analizar, porque me pierdo de todos los objetivos que carecen de movimiento. En la vereda del frente de lo que sería, en este caso, de ese MTI, que se perdía todos los objetivos que estaban sin movimiento, está lo que es el filtro STI, donde las siglas STI es el indicador de objetivo estático. Target Static es la sigla, básicamente, de esto. Entonces, tendría con este filtro, con el STI, lo que hago es cubrir lo que no me permite realzar o detectar el filtro MTI, que son los objetivos que se encuentran estáticos, carentes de movimiento.
Y en este caso, ¿cómo lo hace? Debido a que entre dos objetivos, entre dos pulsos, obviamente todo esto, nuevamente lo vuelvo a decir, son sistemas pulsados, coherentes, y si yo tengo un objeto sin movimiento, los ecos provenientes de ese objetivo entre dos pulsos consecutivos van a estar siempre en fase, entonces si los sumo, logro un realce de esa señal, mientras que si el objetivo se está moviendo, la suma de esos dos ecos provenientes de ese objetivo en movimiento no estarán en fase y no se podrán sumar de esa forma coherente, realzando, reforzándose uno a otro al producirse esa suma. Nuevamente, este filtro se aplica sobre esta matriz M, donde se almacenan las correlaciones entre la transmisión 1 y la señal recibida 1, que corresponden al primer pulso. Y lo que hace en este caso es una suma. Directamente suma dos pulsos consecutivos. El último pulso transmitido, el último pulso, más el pulso anterior, inmediato anterior. Así sucesivamente hasta el segundo pulso, al cual le sumo el primer pulso que fue transmitido. Bien, la función de transferencia, nuevamente, bastante tranquila, no tiene nada de especial. Nuevamente un filtro FIR, de respuesta finita al impulso. En este caso es la suma de la muestra actual más la muestra anterior. Bien, entonces con este filtro, el filtro STI, yo lo que hago es, de cierta forma, realzar los objetivos que están sin movimiento, están estacionarios. Entonces, con la combinación de estos dos filtros puedo cubrir todo el espectro, objetivos en movimiento y objetivos sin movimiento. La utilización de uno u otro o ambos va a depender del tipo de radar que yo tenga, con el cual ya previo voy a especificar el tipo de objetivos a detectar, y así puedo elegir si elijo uno u otro o una combinación de estos dos filtros que vamos a ver al último las posibles combinaciones que se pueden dar. Bien, eso sería lo referido a los filtros MTI y por otro lado a un filtro STI. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es ya la parte de frecuencias Doppler. Siguiendo un poco la línea de lo que vimos en la clase pasada, recuerden que vimos el tema del rango máximo, la resolución de frecuencia Doppler. Ahora vamos a ver su símil. Recuerden que ese rango máximo, esa resolución Doppler, estaba referida a lo que era la variable a determinar rango. Con la frecuencia Doppler, recuerden que la variable a determinar es la velocidad de radial. Entonces, con este concepto de frecuencia Doppler, también aparece esa máxima frecuencia Doppler y por otro lado esa resolución Doppler, que tiene asociado una máxima velocidad radial y una resolución en velocidad radial. Es exactamente lo mismo, acá lo vamos a ver simplemente con frecuencia Doppler, pero ustedes saben que pueden convertir lo que son frecuencias de corrimiento Doppler a velocidad tranquilamente utilizando la ecuación. Bien. El concepto de determinar esa frecuencia Doppler, que tiene inherente algún objetivo a detectar, lo hacemos ¿para qué? Para luego, mediante esa ecuación que relaciona frecuencia Doppler y velocidades, obtengo la velocidad radial que tenía ese objetivo, ¿bien? Nuevamente lo vuelvo a decir, en este caso ya vimos cómo se determinaba la frecuencia Doppler en un radar de onda continua, ahora vamos a verlo en el caso de un radar de tipo pulsado. Y la idea, como lo voy a presentar, es de la siguiente forma. Imaginemos que queremos determinar la velocidad que tiene este carro, este auto. ¿Bien? Está en movimiento, obviamente. Y para eso, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar una cámara de fotos, vamos a graduar la pista, por decirlo así, de cierta forma, a partir de una posición inicial en 0, luego cada 10 metros. Acá es 20 metros, acá es, 10 metros, 20 metros, 30 metros. Separados, obviamente, cada marca 10 metros. Y lo que voy a hacer es, con la cámara, tomar fotos cada un segundo. Bien, de ese automóvil.
¿Y qué sucede con esto? Ustedes fíjense cómo yo, de cierta forma, tomo una foto inicial cuando está en el origen. La siguiente foto la tomo cada un segundo. Imaginemos este primer caso. Si al cabo de ese un segundo el auto está en 10 metros, yo puedo hacer una suposición de que ese auto, ¿qué hizo? Recorrió 10 metros en un segundo. Bien, esa es una idea totalmente válida. Entonces podría asumir que ese auto tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo, utilizando esta forma de medir, tomando imágenes cada cierto intervalo de tiempo. Bien, así sucesivamente puedo hacerlo para cualquier tipo de auto que yo desee, siempre y cuando esté graduado, todo, tomo las cámaras bajo un determinado intervalo de tiempo, en este caso un segundo. Esto es muy parecido a lo que hago en un radar. Imaginen ustedes que cada una de estas fotos son los pulsos que yo emito un pulso, sería tomar una foto de la situación, recibo ese eco, es una foto de la situación, del estado de movimiento que tenía mi objetivo. Al cabo de un periodo de repetición del pulso, vuelvo a emitir otro pulso, vuelvo a recibir esa señal recibida, que es tomar esa foto, obtengo otra imagen, otra foto del estado de movimiento de mi objetivo. Así sucesivamente, puedo hacer eso todas las veces que yo quiera. ¿Bien? Esa es la idea con la cual yo puedo determinar la velocidad de un objetivo mediante ver qué sucede disparando distintos pulsos, n pulsos. Ahora, esto tiene un problema. ¿Qué pasa? Yo lo único que puedo controlar para medir esa velocidad, obtengo 2 puntos. ¿Bien? ¿Qué sucede si este auto, que estaba en 0 y al cabo de un segundo donde yo tomo la foto, está en 10 metros? ¿Bien? Es lo único que puedo decir. ¿Qué sucede si eso lo hizo en, no sé, en 100 milisegundos? Se movió de aquí, pasó, para hacerlo más sencillo, para que sea más tranquilo. Estaba aquí en 0, en 0,5 segundos ya estaba en 10 metros. Y se quedó parado ahí por decir una cosa. Entonces yo cuando tomo la foto esta, voy a agarrar, voy a decir, ah, bien, recorrió 10 metros. Y lo hizo en un segundo. Para mí, según este método, tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Pero yo en ningún momento puedo saber cuánto tiempo estuvo parado ya en esa posición. En este caso, si yo dije que se movió en 0,5 segundos, aquí estuvo parado 0,5 segundos todavía. Yo dije que la velocidad son 10 metros, pero en realidad 10 metros sobre segundo, pero en realidad la verdadera velocidad que tiene este objeto son 20 metros sobre segundo. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, de cierta forma, ¿cómo podría solucionar esto? La forma para solucionarlo sería que haga este periodo de repetición de pulso o este periodo cada cuánto tomo fotos, hacerlo más pequeño. Si lo haría a 0,5, estoy justo y ahí sí voy a poder determinar fehacientemente esos 20 metros sobre segundo de velocidad. Si lo hago más pequeño todavía, igual, no voy a tener ningún problema. Si lo hago en vez de cada 50, cada 0,5 segundos, sino cada 0,1 segundo, va a ser exactamente lo mismo. Voy a tomar una foto, lo voy a encontrar un poco más cerca. Por ejemplo, me voy a encontrar por aquí, por decir una cosa. Pero como el piso está graduado, voy a poder tomar tranquilamente la velocidad. Bien, entonces, fíjense de esa forma, lo que viene en esta parte que es lo que yo digo, recuerden, periodo de repetición de pulso es lo mismo en inverso en hablar de frecuencia de repetición de pulso. ¿Bien? Ese periodo o esa frecuencia de repetición de pulso me están limitando la máxima frecuencia Doppler o la máxima velocidad con la cual yo puedo determinar de mi objetivo sin ambigüedad. ¿Qué significa que sea sin ambigüedad? En el caso que dije recién, que este auto se esté moviendo a 20 metros sobre segundo y yo tome cada un segundo las imágenes, ahí voy a determinar una velocidad, pero es ambigua. Esa velocidad no es la verdadera, es una velocidad falsa, porque yo digo que tiene
10 metros sobre segundo, cuando en realidad tenía 20 metros sobre segundo. Bien, esa es la idea de la máxima frecuencia Doppler, que está relacionada con la máxima velocidad radial que puede tener un objeto, que yo puedo detectar sin ambigüedad, yo radar, a eso me refiero. ¿Y quién me define ese parámetro? No es otro que la velocidad, la frecuencia, perdón, de repetición de pulso. ¿Qué sucede? Si la frecuencia Doppler que tiene mi objetivo es mayor que esa frecuencia de repetición de pulso, tengo ambigüedad y no puedo decir fehacientemente qué frecuencia Doppler tiene ese objetivo asociada, o en otras palabras, qué velocidad asociada tiene ese objetivo. Que era lo mismo que yo decía cuando el objetivo tiene una velocidad mayor que la que está definida cada cuando yo tomo la foto. En este caso que está así, yo la máxima velocidad que puedo determinar son 10 metros sobre segundo. Si el objetivo tiene 20 metros sobre segundo, 15 metros sobre segundo, 30 metros sobre segundo, todas esas velocidades están por arriba de la máxima velocidad que yo puedo detectar, por ende no las voy a poder detectar sin ambigüedad. Siempre van a ser mediciones ambiguas. Bien, eso es el método, primera medida que les presento de cómo se determina la frecuencia Doppler o la velocidad de un objetivo utilizando este sistema de pulsos. Por otro lado, por si tienen la duda, aquí también ustedes podrían decir, bueno, entonces hago el pulso lo más pequeño que se pueda, entonces haciendo el pulso este muy pequeño, obviamente la máxima velocidad se va a ir más arriba, a un valor muy alto. Podría ser ese caso. Pero al reducir este intervalo, este pulso, voy a tener problemas con lo que es la resolución, como así también tener problemas con lo que era el rango máximo posible. Entonces siempre, como decía antes, la frazada es corta, entonces debo tomar valores intermedios. Para eso, lo que es muy importante es analizar el tipo de blanco que voy a detectar. Yo no puedo decir, bueno, voy a tomar velocidades desde 0 hasta la velocidad de la luz. Entre ese rango tiene que andar. No, yo debo decir, mira, yo voy a detectar estos autos. La velocidad va a andar entre 50 y como máximo 100 kilómetros por hora. Para no tener estos problemas de ambigüedad, ¿cuál tendría que ser mi frecuencia de repetición de pulso? O sea, este intervalo de tiempo. Para que yo pueda leer sin problema esa máxima velocidad que tendría el objetivo. Una vez que hago eso, fijo esa frecuencia de repetición de pulso, hago un chequeo de que no tenga problemas con lo que son la determinación de los rangos. Si no tengo problema, agarro y configuro con ese valor mi radar y que comience a andar tranquilamente. Bien, pero es importante siempre a la hora del diseño hacer un chequeo de estos valores, saber bien de antemano el tipo de radar que voy a tener, eso es fundamental, como también el tipo de objetivo y las características de mi objetivo a detectar. Muy bien. Lo que tengo acá es simplemente, recuerden, si ustedes recuerdan esta parte, esto sería el fenómeno de un radar pulsado, esto es la transmisión, esta es la recepción, se vuelve a transmitir, se vuelve a recibir, ese es el periodo de repetición de pulso para hacer el símil con este periodo cada cuánto yo estoy tomando esas fotos. Y ya pasando al dominio de la frecuencia, esto que es el periodo de repetición de pulso se va a convertir, ustedes saben que esta es una señal periódica, continua, se va a convertir en una señal periódica discontinua luego de aplicar esa denominada transformada rápida de Fourier. ¿Bien? Obtengo eso ahí. Un paso más adelante que podemos dar es, si ustedes recuerdan, que ustedes le hacen un poco de idea, este concepto de tomar fotos es muy parecido a lo que se hace cuando se realiza un muestreo de una señal. ¿Recuerdan? Cuando tomo una foto de la señal, voy muestreando, tomo muestras de esa señal continua. ¿Cuál sería mi señal continua en este caso? El movimiento de este auto. Este auto en realidad es continuo y se mueve hacia la derecha, pero yo tomo fotos, tomo muestras, tengo la frecuencia de muestreo o el tiempo de muestreo, como ustedes quieran ver. Si relaciono un poco con ese concepto de hacer muestreo, tengo lo que se conoce con el criterio de Naismith, que me definía una condición. La relación que debía haber entre la frecuencia máxima que yo puedo muestrear referida a la frecuencia de muestreo.
que decía que la frecuencia máxima que yo puedo muestrear, por decirlo así, debe ser igual a, si no me equivoco, la mitad, a ver, es la frecuencia de muestreo, debe ser el doble de la frecuencia máxima que yo voy a muestrear. ¿Bien? Esa es la relación que debe existir. Teniendo en cuenta eso, ¿por qué debe ser eso? Si yo no lo llego a cumplir, tengo problemas de aliasing, o sea que se me mezclan los espectros. Y con esa idea, fíjense que este espectro tiene 0 Hz, el próximo pulso está en PRF sobre 2, que es la frecuencia de repetición de pulso. Esa frecuencia Doppler asociada a ese objetivo puede estar a lo sumo hasta PRF sobre 2. Si se pasa para allá, voy a tener el efecto de aliasing porque va a corresponder al siguiente pulso que vendría. Con eso en mente, o otra forma de entender esto, por qué va a PRF sobre 2, es debido al movimiento que debe tener la frecuencia, que puede ser positiva o negativa, entonces por eso me quedo con un factor de 2 para decir que puede ser para la izquierda, o sea, si se está acercando el objetivo, o si se está alejando, o sea, velocidades positivas o velocidades negativas. De las dos formas se puede interpretar. De la forma física, entendiendo que se debe partir en dos para tener parte para blancos que se están acercando hacia mí, y la otra parte para blancos que se están alejando hacia mí. O la otra forma es verlo por el lado de el criterio de Naismith, que se debe cumplir esa relación de que una frecuencia debe ser exactamente el doble, perdón, de la frecuencia de muestreo o la frecuencia o la mitad, como ustedes lo interpreten. Bien, siguiendo un poco con esa idea, finalmente la velocidad máxima, tanto para lado positivo como para negativo, va a ser la PRF, la frecuencia de repetición de pulso, por la longitud de onda de la frecuencia dividido 4. Eso me va a dar, en función de la frecuencia de repetición de pulso que yo elija y de la frecuencia de muestreo, de la frecuencia de trabajo que yo también seleccione, la máxima velocidad que yo puedo detectar. ¿Bien? Si mi objetivo, por algún motivo, tiene una velocidad mayor a esa, yo voy a detectar esa velocidad, obviamente, pero la voy a detectar de forma ambigua con otro valor que no va a corresponder al valor verdadero que tiene esa señal. Bien, entonces, relacionando un poco, si recuerdan un poco, la resolución del rango máximo en lo que era el rango, perdón, estaba definido por la frecuencia de repetición de pulso. En forma paralela, fíjense ahora que la máxima frecuencia Doppler, también no ambigua, también está determinada de cierta forma por la frecuencia de repetición de pulso. ¿Ven? Entonces, eso es lo que le digo, que este parámetro no lo puedo hacer tan grande como yo quiera o tan chico como yo quiera, porque si lo hago muy grande, a la PRF, ¿qué hago? Minimizo mi problema de frecuencia ambigua, pero empeoro esta cuestión de rango ambiguo. Si quiero mejorarlo de rango ambiguo, debo hacer más chiquita la PRF y empeoro la cuestión de la frecuencia ambigua en lo que es la frecuencia Doppler. Por eso es el concepto de que la frazada es corta. Lamentablemente no puedo optimizar solamente una cosa debido a que descuido, en este caso, de hacer el rango o la frecuencia Doppler. Muy bien. Entonces, ya tenemos máxima frecuencia Doppler no ambigua. Seguimos con este concepto de la frecuencia Doppler. Aquí algo importante es que, de alguna forma, esa velocidad que veíamos recién en el ejemplo, nosotros la vamos a determinar con una medición indirecta, en la cual lo que se va a medir realmente, o vamos a determinar con nuestro radar, en realidad es la frecuencia Doppler, no la velocidad radial. La velocidad radial la vamos a obtener mediante una medición indirecta. Entonces, bien, ¿cuál es el método, ya centrándonos en lo que es procesamiento digital de señales, por el cual yo puedo obtener la frecuencia o de una señal? El equivalente de pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Obviamente todo esto hablando ya yéndonos del tiempo continuo, sino yéndonos al tiempo discreto, discretizado.
Y la herramienta que me permite hacer eso, pasar del dominio del tiempo discreto a la frecuencia discreta, no es otra que la transformada, la herramienta matemática, denominada transformada rápida de Fourier o la FFT. Bien, es ella la herramienta que me va a permitir a mí determinar ese valor de frecuencia doble, ese valor de frecuencia, que es lo que yo necesito para posteriori poder determinar esa velocidad radial. ¿Qué tengo? Tengo esa matriz M, que ya veníamos hablando siempre, donde sobre cada una de estas columnas, recuerden que está almacenada el resultado de esa correlación entre la señal transmitida 1, correspondiente a su señal recibida 1. Donde en el eje de las X, este sería el pulso 1, el pulso 2, pulso 3, pulso 4, pulso 5, pulso 6. O sea, las columnas son pulsos, cada uno. La columna, por ejemplo, 1 corresponde al pulso 1. La columna 2 corresponde al pulso 2. El paso, obviamente, es un periodo de repetición del pulso. En el eje vertical, en el eje de las Y en este caso, lo que tengo son las muestras. Son muestras de la señal, simplemente son muestras. Eso ya viene ligado a la velocidad de conversión o la frecuencia de conversión que tiene nuestro conversor analógico digital. Ese caso no lo vamos a analizar, no nos interesa mucho esa parte, pero sí lo que sucede entre columna a columna o lo que sería entre pulso y pulso. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendría yo? Acá es otra imagen, en la misma forma, es esa señal discretizada. ¿Bien? Son las muestras, estas muestras las que digo que se generan con el conversor analógico digital. Esa señal ya luego de realizarse la correlación agarra y se almacena sobre esta columna. Y es lo que tengo aquí. Como recuerden que más o menos esta es la idea de que están en un sistema coherente. Fíjense, esto podría ser un pico entre pulso y pulso. Obviamente ese objetivo tiene que seguir dando una muestra de un pico debido a la aplicación de ese filtro adaptado. Eso es lo que tengo, desde el pulso 1, pulso 2, hasta el pulso enésimo. Y ahora, lo importante aquí es que lo que nosotros vamos a ver ahora es el comportamiento de cada uno de estos puntos, de este punto, pero a lo largo, su comportamiento temporal, por decirlo de cierta forma, entre pulso y pulso. Bien, yo almacené esta señal de esta forma. Lo que voy a hacer ahora es qué le sucede, por ejemplo, a este pulso con respecto al otro pulso, así hasta el enésimo pulso. Lo mismo lo voy a hacer para cada uno de estos pulsos, de estos puntos, perdón. Bien. ¿Y por qué quiero analizar eso y cómo lo voy a hacer? El análisis lo voy a hacer mediante la aplicación de esta FFT, la cual voy a aplicar, esto es muy importante, en el sentido horizontal. Bien, tengo la matriz M, voy a aplicar la transformada de Fourier sobre esta primera fila, perdón, luego sobre la segunda fila, luego la tercera fila, pero la idea aquí es que la transformada rápida de Fourier la voy a aplicar de forma horizontal, en la dirección horizontal, perdón, en la dirección horizontal. ¿Por qué voy a aplicar de esa forma? Para ver cuál es el estado de movimiento que tiene la partícula entre pulso y pulso. ¿Qué quiere decir esto? Por decir una cosa. Es la idea de lo que veníamos viendo recién de las fotos y fotos. Si yo veo que este punto, o lo mismo con el auto, imaginemos que este es el auto, que el auto está en una foto, está en un punto, en una posición, 0, no sé, 5 metros. En la siguiente foto está en 5 metros nuevamente. En la siguiente foto, o en el siguiente pulso, sigue en 5 metros. En el siguiente pulso, sigue en 5 metros. Y en todos los pulsos está en 5 metros. ¿Yo qué puedo inferir de esa lectura? Lo que puedo inferir es que ese objetivo está quieto en 5 metros, no tiene velocidad. ¿Bien? Eso es lo que puedo inferir de ese caso. Por ejemplo, en este punto, no sé, en otro punto tengo, ahora está en 5 metros, ahora está en 6 metros, ahora está en 7 metros, ahora está en 8, ahora está en 9, así.
¿Qué puedo inferir? De primera medida es que no se encuentra en un estado de reposo, o sea que su velocidad es distinta de cero. Bien. En otras palabras, tiene asociado una velocidad, la cual tiene asociada una determinada frecuencia Doppler. Bien. Entonces, esa es la explicación de por qué yo aplico la transformada rápida de Fourier en el sentido horizontal a esta señal que fue muestreada y que fue correlacionada. Lo que quiero ver es el comportamiento entre pulso y pulso de esos puntos. Esa es la idea de que tomar esas fotos que yo hablaba anteriormente para ver si se están moviendo o no. Que sería la matriz que almaceno aquí. Lo que yo hago, espero que se llegue a ver un poco los picos que tengo acá, es analizo qué le pasa a este pico con respecto al siguiente punto, veo si se mueve, si está en la misma posición o no, si se hizo más alto, más pequeño, así sucesivamente entre pulso y pulso. Lo que estoy viendo en otras palabras, como dije, es la velocidad que tiene asociada a una frecuencia Doppler. Y ahora, al aplicar esa transformada rápida de Fourier en este sentido, que en esta matriz sería aplicarlo así, en este sentido, porque recuerden que este es pulso 1, pulso 2, esto es el pulso 1, pulso 2, aplico en este sentido. Al aplicar la transformada rápida así, en cada una de esas muestras, lo que voy a obtener es el comportamiento o el contenido espectral, el contenido de frecuencia que tiene esta serie. ¿Cuál es esa serie? Esa serie conformada por cada una de esas muestras, de esos puntitos que yo quiero analizar de la señal en los diferentes pulsos. Esa es la idea de cómo determinar la frecuencia Doppler asociada a un punto mediante la transformada de Fourier aplicada en la evolución temporal de ese punto a lo largo de sucesivos pulsos aplicados. Bien, entonces, aclarado esa primera parte de cómo puedo detectar la frecuencia asociada, por ende, la velocidad mediante esta técnica de pulso y pulso, y especificando que la herramienta matemática que me va a permitir determinar fehacientemente esa velocidad o esa frecuencia, en este caso es la frecuencia. La transformada rápida de Fourier o la transformada de Fourier, como ustedes quieran llamarla. Obviamente entendiendo que es una transformada rápida de Fourier en el tiempo discreto, eso ya queda por otro lado, pero yo simplemente para hablando en criollo, por decirlo así, aplicando esa transformada de Fourier, esa va a ser nuestra herramienta utilizada. Ahora, otro concepto, como teníamos en el caso anterior con rango de resolución en rango, lo mismo tenemos aquí. Tenemos el concepto de resolución Doppler. ¿Bien? La resolución en frecuencia Doppler. En este caso, como la frecuencia Doppler, como vimos anteriormente, se la obtiene mediante esta operación matemática realizada en el tiempo discreto, que es la transformada rápida de Fourier, la resolución de esta resolución Doppler, perdón, que como lo mismo que fue en el otro caso, la resolución en rango, que era la mínima distancia, que podían estar dos objetivos, con los cuales mi radar podía inferir, o perdón, detectarlos como que son objetivos independientes, ¿bien? O sea, como dos objetivos. En este caso, la resolución Doppler es algo similar, es la mínima frecuencia o la mínima diferencia en frecuencia Doppler que puede haber entre dos objetivos, para la cual mi radar los va a detectar de forma separada, como objetivo 1 y objetivo 2. Eso es la resolución Doppler, la mínima frecuencia para la cual mi radar puede discernir entre dos objetivos. ¿Ok? Entonces, ¿quién me define ahora la resolución Doppler? Está en este momento totalmente dependiente de la herramienta con la cual yo voy a determinar esa frecuencia Doppler. Y en este caso, no es otra que la transformada rápida de Fourier. Es por ello que ahora la resolución Doppler en este radar tipo pulsado va a estar definida por estos dos parámetros. Fíjense, por un lado, por la frecuencia de muestreo, donde en este caso recuerden que tengo mi matriz M
la transformada rápida de Fourier la aplico en esta dirección, donde si lo pensamos de otra forma, aquí tengo una serie de muestras, muestra 1, muestra 2, muestra 3, así sucesivamente, donde la frecuencia de muestreo entre muestra y muestra, si ustedes lo analizan un poco, no es otra cosa que la frecuencia de repetición de pulso, porque es cada frecuencia de repetición de pulso que yo obtengo este valorcito que está acá. Entonces, la frecuencia de muestreo en este caso es la frecuencia de repetición del pulso. Y la resolución Doppler depende de ese valor, de la frecuencia de muestreo. ¿Y por qué depende primero de la frecuencia de muestreo? Porque ya vamos a ver que la transformada rápida de Fourier depende de la frecuencia de muestreo. ¿Bien? Y a su vez, por otro lado, la transformada rápida, o el algoritmo, para decirlo mejor, de la transformada rápida de Fourier depende de la frecuencia de muestreo y del número de muestras consideradas sobre la señal que se quiere aplicar la transformada rápida de Fourier. En nuestro caso, ese número de muestras no es otra cosa que el número de pulsos que se tenga. Por eso también depende de n, que es el número de pulsos. ¿Bien? Lo que quiero decirles aquí es dejarlo recalcar que la resolución Doppler depende pura y exclusivamente de lo que depende la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier, su resolución de la transformada rápida de Fourier depende de la frecuencia de muestreo, ya vamos a ver por qué es así, depende de la frecuencia de muestreo y del número de muestras que tenga la señal a la cual yo le quiero aplicar esa transformada rápida de Fourier. Eso trasladado a nuestra situación, donde nuestra señal a la cual le quiero aplicar esa transformada rápida de Fourier es esta señal que está aquí, va a depender. Lo que era frecuencia de muestreo ahora es la frecuencia de repetición de pulso, que es cada cuánto tengo esta muestra, y lo que era número de muestras, en este caso, coincide con el número de pulsos transmitidos. Y obviamente pulsos recibidos. Bien. Entonces recuerden que la FFT se trata en ese sentido. Y ahora lo que vamos a ver es por qué justamente esa dependencia. Veamos. Ya tenemos, recuerden aquí, la matriz M. Lo que queríamos ver es qué sucede, el comportamiento de cada uno de estos puntos entre pulso y pulso. Para eso aplicamos la transformada rápida de Fourier en la dirección horizontal. Bien, esta es la señal, esa señal que está aquí, que tiene en este caso 9 muestras, si no me equivoco, es sobre quién yo voy a aplicar esa transformada rápida de Fourier, que sería este caso, ¿ven? Acá tengo 9 muestras, son 9 pulsos, o sea, si yo agarro este punto, tiene una muestra aquí, otra muestra aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muestras solamente. O sea, la señal esa a la cual le quiero aplicar la transformada rápida de Fourier tiene solamente 9 muestras. Y su frecuencia de muestreo es igual a la frecuencia de repetición de pulso. Bien, ahora lo que voy a hacer es una explicación muy sencilla de lo que es el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, muy rápido, de cómo funciona este algoritmo, ¿bien? Y de ahí va a salir por qué depende de la cantidad de muestra y de la frecuencia de repetición de pulso. Bien, lo que hace la transformada rápida de Fourier el algoritmo, perdón, cuando lo quiero aplicar sobre una señal, lo primero que hace es aplicar el concepto de desarrolla una serie de filtros pasabanda, ¿bien? Y el número de filtros pasabanda que va a generar el algoritmo es igual al número de muestras que tenga la señal a la cual le quiero aplicar esa transformada rápida de Fourier. En nuestro caso, ese número de muestras es igual, perdón, justamente al número de pulsos transmitidos. Entonces, el paso cero del algoritmo FFT es generar tantos filtros pasabanda como número de muestras se tenga. Entonces, claro, acá es un espectro, está en frecuencia, esto sería amplitud. Entonces, en este caso tengo 9 filtros, perdón, 9 muestras, entonces voy a generar 9 filtros pasabanda. El primero centrado en una frecuencia cero, y así, obviamente, todo en frecuencias normalizadas,
o sea, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, hasta llegar hasta, en este caso, muestra 9, hasta el filtro número 9. Entonces, filtro pasabanda 1, filtro pasabanda 2, filtro pasabanda 3, perdón, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta llegar al 9. ¿Bien? Ese es el primer paso que hace el filtro, el algoritmo FFT. Genera tantos filtros pasabanda como muestras se tenga de la señal que se quiere realizar, aplicar, perdón, la transformada rápida de Fourier. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Yo tengo, recuerden, como dije, son filtros normalizados, perdón. Ahora los quiero desnormalizar. Entonces lo que debo hacer es asignar a cada uno de estos filtros un ancho de banda. Bien, a cada uno de estos filtros pasabanda, lo que voy a hacer es asignarle el ancho de banda. Y ese ancho de banda se lo determinan como el cociente de la frecuencia de muestreo, fíjense que ahí aparece la famosa frecuencia de muestreo, dividido el número de muestras que tenga la señal a la cual yo le voy a aplicar esa transformada de Fourier. En nuestro caso, pasado a esto lo que es radar, sería la frecuencia de muestreo, nuestra frecuencia de repetición de pulso, y n es el número de muestras o el número de pulsos que tenemos. El ancho de banda, como ustedes saben, sería este espesor de este filtro. Bien, entonces, si ustedes se fijan y analizan un poco la situación, ¿cuándo yo voy a tener mejor resolución a la hora de detectar la frecuencia? Cuando tenga anchos de banda más grandes o cuando los anchos de banda sean más pequeños. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, no sé, esto sea, tengo una señal de 1,5 Hz y yo tengo un filtro en 0 y un filtro en 2. No tengo 1,5. ¿Qué va a pasar? Esa señal, en función de lo que sucede ahí, va a caer seguramente en 0 Hz directamente, no va a llegar a 2 Hz. Entonces ahí, fíjense, la resolución es mala, pero ahora, ¿qué pasaría si yo tengo filtros con ancho de banda de 0,5? Tendría uno en 0,5, el otro en 1, el otro en 1,5 y el otro en 2. En ese caso, fíjense que esta señal de 1,5 Hz que yo decía cae justo. Pero ¿qué pasaría si ahora tengo de 1,1? Entonces ya no me sirve, entonces ya tendría que tener anchos de banda de 0,1 Hz. En ese sentido, sí voy a llegar porque voy a tener un filtro de 1,1 Hz. Entonces cuando lo pase, va a caer justamente ahí. Bien, esa es la idea, y como se les dijo anteriormente, como dije, perdón, ¿de qué depende ese ancho de banda? De cuando yo tenga mayor número de muestras, por un lado, ese ancho de banda va a ser más pequeño, que es lo que yo busco. Al tener ese ancho de banda más pequeño, voy a aumentar mi resolución. Bien, cuando tenga mayor número de muestras, mejor va a ser mi ancho de banda, mejor va a ser mi resolución. Cuando más grande sea mi frecuencia de muestreo o más chica sea, en función de lo que yo tenga, ese ancho de banda va a ser más grande, más pequeño, empeorando o mejorando mi resolución. Entonces, ahí está de por qué depende la resolución Doppler y por ende, por qué la transformada rápida de Fourier depende de estos dos parámetros. La frecuencia de muestreo o la frecuencia de repetición de pulso y el número de muestras o el número de pulsos, que en nuestro caso. ¿Y qué sucede con este algoritmo? O sea, yo ya fijé todos los filtros, ya determiné mi ancho de banda, ¿qué hago? Entonces, por decir una cosa, si yo tengo una frecuencia, en este caso, que sería la frecuencia de 8 Hz, por decirlo algo así, cuando yo paso esa frecuencia sobre cada... ¿Qué hace el algoritmo? Agarra esa señal de frecuencia 8 Hz y lo hace pasar por cada uno de estos filtros. Cuando pasa por el filtro de 0 Hz, solo deja pasar 0 Hz. Esta es señal de 8 Hz, entonces respuesta nula. Cuando pasa por el filtro de 1 Hz, solo deja pasar frecuencias de 1 Hz. Nuestra señal tiene frecuencia 8, no la deja pasar. Así sucesivamente, cuando llega al filtro de 8 Hz, justamente es la frecuencia de mi señal. Entonces pasa y lo que obtengo en ese caso va a ser simplemente un piquito, que es lo que ustedes luego vemos, lo que vemos realmente cuando hacemos ese algoritmo de la transformada rápida de Fourier, que lo aplicamos en computadora, en MATLAB o en lo que sea, digamos, o en
o en algunos de los osciloscopios también hace eso. Bien, luego cuando lo paso por el filtro de 9 Hz, que tiene frecuencia central 9 Hz, obviamente 8 Hz tampoco va a pasar, y una vez que pasó por todos los filtros, el espectro que yo voy a ver es, obviamente ya más grande, estas curvas de estas campanas son solamente ilustrativas, lo único que voy a tener es un pico que va a estar centrado en 8 Hz. Entonces, de esa forma, al aplicar ese algoritmo, puedo obtener el espectro de esa frecuencia, perdón, de esa señal, que era una señal senoidal, por decir una cosa, de 8 Hz, y veo un tono justamente, analizando en el espectro, obviamente, clavado en 8 Hz. Esa es la forma con la cual funciona este algoritmo de la transformada rápida de Fourier, el cual, de cierta forma, me va a definir esta idea de la resolución Doppler. Bien, vamos un poco más allá. Ahí está lo que venimos aclarando durante toda la clase, que depende de la frecuencia de repetición de pulso y del número de pulsos a realizar. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos nuestra primera matriz, ¿verdad? Matriz M, que teníamos sobre cada una de las columnas, era la salida de esa función correlación, ¿verdad? Donde el eje horizontal es tiempo, recuerden que esto sigue siendo tiempo, y en el eje X tengo pulso. Este es el pulso 1, la correlación del pulso 1, la correlación del pulso 2, la correlación del pulso 3, así sucesivamente hasta el pulso N. Sería, vista de otra planta, vista, digamos, con las señales, es esta señal. Ahora, si yo aplico, por un lado, como vimos anteriormente, en la forma horizontal, la transformada de rápida de Fourier, transformo todo lo que era pulsos, lo transformo ahora en eje de frecuencia. Bien, por lo que vimos anteriormente, que se transforma en ese espectro en frecuencia que fue lo último que vimos, con esa frecuencia en 8 Hz. Y por otro lado, si aplico la famosa ecuación esta, recuerden que me permitía pasar de tiempo a posiciones en el eje vertical, transformo lo que era tiempo ahora a lo que es rango. Finalmente, en esta nueva matriz, luego de aplicar estas dos condiciones, tengo rango en el eje vertical y frecuencia Doppler en el eje horizontal. Eso mirando hacia una representación gráfica de toda esa matriz, aquí es la representación gráfica de la matriz, esa representación gráfica es esto, que son los famosos espectros rango Doppler. Aquí está el rango, sería, como le dije, el eje vertical, y el eje horizontal son las frecuencias Doppler. Bien, en este espectro, cada uno de estos puntos son posibles ecos a detectar. En este caso, estas dos líneas, fíjense que hay como una línea recta aquí, casi una línea recta, que hay otra, es una línea o una firma espectral que sigue una línea recta. Esto es señales de clúster de mar, o sea, no es señal, pero este que está aquí sí es un objetivo. Yo lo sé, obviamente, porque le digo, no es porque sepa de esta imagen, sino porque yo generé esta imagen y sé de dónde proviene. Simplemente por eso no conozco ese dato. Si no, no hay forma de decir si esto es Plater o esto es objetivo, a simple vista. Bien, entonces, ¿qué tenemos en este punto? A raíz de esta matriz, aplicando estas dos operaciones en matemáticas, lo que era, ya es visible para nosotros, lo que son valores de rango y valores de frecuencia. Por decir una cosa, este punto que yo digo que es un objetivo, imaginemos que acá en rango esto son 100 kilómetros, por decir un valor, acá es 0 Hz, imaginemos que acá es 0,3 Hz. Estoy dando valores al azar. Entonces, cuando yo vengo, puedo decir, mira, este objetivo está a una ubicación de 100 kilómetros respecto de mi radar y tiene una frecuencia Doppler de 0,3 Hz. Esa frecuencia Doppler obviamente se va a transformar por esa ecuación en una velocidad. No sé, por decir 10 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué digo? Este objetivo tiene una velocidad radial de 10 metros sobre segundo y está ubicado a 100 metros de mi radar. Entonces, ya puedo, de este gráfico, leer esos valores. ¿Y qué me faltaría? Me faltaría casi nada, por decirlo de cierta forma, pero me falta detectarlo. ¿Yo aquí qué hago? Lo estoy leyendo yo a mano porque yo sé que yo generé esta señal y sé que este es un objetivo. Pero la idea es que yo no tenga que hacer eso, que de forma automática
el procesamiento digital me diga sí, me diga todo esto, me filtre todas estas cosas y solo me detecte este objetivo. ¿Bien? Esa es la idea de hacer el... ¿Y quién realiza esa tarea? De decir, este es un blanco, este no es un blanco, este es un blanco, este no es un blanco. Quien realiza esa tarea no es otro que, y este es el último tema que vamos a ver, el detector. El detector es quien me va a decir, esta muestra corresponde a un blanco, bien, da una detección positiva. O decide que no es un blanco y da una detección negativa. Entonces, bajo esa idea, lo primero que vamos a ver es el concepto de un umbral fijo de detección. ¿Y cómo funciona este tipo de detector? Es muy sencillo, se fija un umbral, un valor cualquiera, no sé, por decir 10 voltios de umbral, y yo digo, cualquier muestra de esa señal que yo recibo está por arriba de ese umbral de 10 voltios, voy a considerar como una detección posible. O sea, si tengo una muestra que tiene un valor de 12 voltios, es una detección. Si tiene 8 voltios, no se considera detección. Y cuando digo detección, lo que hago es estoy considerando que esa muestra corresponde a un eco. Bien, digo, ahí hay un eco, ahí hay un objetivo. ¿Cuál es el problema, obviamente, de este detector fijo? Que puedo tener como muchas detecciones, como también puedo tener pocas, no puedo controlar eso. Yo puedo subir o bajar y me va a dar detecciones positivas como detecciones falsas. ¿Cómo sería esto? Imaginemos que tenemos esa señal, ¿bien? Donde acá, ya de entrada, nosotros decimos, bueno, mira, esto corresponde a un objetivo. Este pico que está acá corresponde a otro objetivo. Y este pico aquí, otro objetivo. O sea que en esta señal tenemos 3 objetivos posibles. Pero este pico no es objetivo, no sé, ruido o clutter de algo, y esto igual. ¿Qué hago? Si yo vengo, aplico un umbral alto, por decirlo de cierta forma, ¿qué sucede? Me pierdo este objetivo, este otro objetivo también lo pierdo, no lo detecto, o sea, acá digo que no hubo detección positiva. Aquí está bien, este era no es. Detecto este objetivo, perfecto, y acá hago una detección falsa. Acá digo, sí, detecté esto, pero no, no es objetivo, es otra cosa. ¿Ven? Eso sucede con un umbral fijo alto. Bueno, entonces, ¿qué digo? Bueno, bajo el umbral. Hago un umbral fijo, bajo. ¿Qué hago? Entonces vengo, bien, detecto mi primer objetivo, perfecto. Detecto otra cosita acá, que no es objetivo. Sigo detectando esto, que tampoco es objetivo. Aquí sí, tengo mi blanco, perfecto. Aquí no, esto no es blanco. Y acá otro objetivo. Bien. Entonces, como pueden fijarse, esto es como muy al azar, o sí, creería que se decía la palabra al azar. En función de ese umbral, yo puedo tener blancos positivos o blancos negativos y va a depender mucho del comportamiento de la señal que tenga. Bien. Entonces, esto como que no es muy eficiente y se debe buscar algo que funcione mejor que esto, que tenga mejores prestaciones que este umbral fijo. Que lo único que puedo decir es si es qué tan alto es o qué tan bajo es, simplemente eso. Y en base a eso, debo esperar tantas detecciones positivas como tantas detecciones falsas. Entonces, para mejorar esto, surgen los detectores adaptivos y dentro de esto está uno de los más comunes, que es el detector CEFAR, que es por sus siglas en inglés, que es básicamente lo que significa es detector de relación de falsa alarma constante. Vamos a ver de dónde viene ese nombre, por qué se llama filtro de relación de falsa alarma constante. En este tipo de filtros, lo que hacen es estiman de forma adaptiva el umbral. El umbral que en los casos anteriores era fijo, que yo lo determinaba con algún valor que yo quería y quedaba ahí. En los umbrales adaptivos, en este caso en CEFAR, lo que hace es estima ese umbral de una forma adaptiva. ¿Y cómo lo hace?
utilizando para esa estimación las celdas vecinas a la celda que estamos estudiando o a la celda que está bajo test. Ya vamos a ver un poco más a qué se refiere. Y mientras hace eso, o para eso, mientras realiza esa tarea, tiene como premisa mantener constante la falsa alarma. Por eso se llama relación constante de falsa alarma. Bien, ¿y quién es esa falsa alarma? En este tipo de detectores CEFAR, se tienen tres probabilidades. ¿Cuáles son? La primera de ellas se llama probabilidad de detección, que es la probabilidad de que un blanco sea detectado cuando está presente en esa muestra. ¿Vieron? Cuando veíamos ese pico que yo decía que era objetivo, si yo detecto ese pico que decía que era objetivo, esa vez corresponde a una probabilidad de detección, que es lo correcto, que es lo que yo quiero. Luego está la probabilidad de falsa alarma, que eso es lo que este tipo de detectores mantiene constante, que es la probabilidad de que un blanco sea detectado cuando no está presente en esa muestra o en esa celda bajo test. Bien que era el caso cuando yo detectaba ese pico alto, que lo detectaba como blanco, pero no era, en realidad era otra cosa. Eso es la probabilidad de falsa alarma. Y por último, y en tercer lugar, está la probabilidad de fallo, que es la probabilidad de que el sistema no detecte cuando sí se tenía un eco presente, que era el caso cuando teníamos el umbral alto y se detectaba. Por ejemplo, volvamos ahí. ¿Aquí qué sería? Este caso, aquí no se lo detectó. En ese caso tenemos, aquí perdón, es la probabilidad de falsa alarma, la probabilidad de detección, acá detecta cuando debe detectar, aquí detecta cuando no debe detectar, y aquí, probabilidad de fallo, no detecta cuando debería detectar. ¿Bien? Ahí están cuáles son esas tres probabilidades. ¿Bien? Entonces, perdón, ahí. Ponemos aquí, este es simplemente un cuadrito de doble entrada que dice eso. No hay blanco, no hay detección, tiene que decir sin detección. Perfecto. No hay blanco y si hay una detección, esa es la falsa alarma, lo que no debe suceder. Hay blanco y no hay detección, esa es la probabilidad de fallo, tampoco debe suceder. Hay blanco, hay detección, detección positiva, eso sí es lo que debe suceder. Bien, ahí es para que más o menos veamos cómo debería funcionar correctamente este tipo de detector. Vamos un poco más adelante. ¿Cómo vamos a implementar este algoritmo CEFAR? Y lo que se hace de forma es, se busca, se define esa probabilidad de falsa alarma que decía en un valor que uno desee. Esos valores están tabulados, se puede entrar en distintos manuales referidos o handbooks referidos a lo que es radares, en la parte de detección. Hay valores de distintos valores de probabilidades, como es el rendimiento del detector CEFAR, se busca ese valor y se define simplemente un valor, no sé, 1 por 10, quiero una probabilidad de falsa alarma de 1 por 10 a la menos 6, por decir un valor. Ese valor, ¿cómo lo voy a utilizar yo? Ya. Y ahora lo que yo quiero que veamos es cómo funciona este concepto de filtro, perdón, de detector adaptivo o filtro CEFAR. Lo que se hace es, se tiene una ventana deslizable, ¿bien? De alguna longitud fija, no sé, en este caso tenemos 6, 7, 14, 15 muestras, ¿bien? De 15 lugares, de 15 posiciones. Esta ventana que calcula, que aplica este detector CEFAR, tiene 15 posiciones. Y lo que va a hacer es esta ventana se va a ir deslizando sobre cada una de estas posiciones. ¿Bien? ¿Cómo hace esto? Agarra y vamos a iniciar tomando esta primera muestra. Agarra esa muestra y la centra que va a ser la muestra o la celda bajo test. Toma esa muestra bajo estudio y ¿qué hace? Deja unas celdas de guarda, que no las vamos a considerar para nada, y toma muestras hacia la izquierda, en este caso 6 muestras hacia la izquierda, 6 muestras hacia la derecha, con esas muestras las suma y luego calcula el promedio de esas muestras.
calcula ese promedio, lo multiplica por una constante K, esta constante K es quien va a depender de esa probabilidad de falsa alarma, y ese producto me define el umbral. Y ahora se compara ese umbral que se acaba de determinar con el valor que tiene la celda bajo test, que es esta celdita que estaba aquí. Y en función, si esa celda bajo test llamada I es mayor que ese umbral, detección positiva. Si es menor que ese umbral, detección negativa. Tienes ese factor de escala acá, es el que depende de esa probabilidad de falsa alarma que decía que está tabulada, que la podemos buscar. N es el número de celdas que utiliza nuestro detector CEFAR, que en este caso eran 15, como yo decía anteriormente, y el umbral, como se dijo, se determina de esa forma. Una vez que termina toda esta operación que dicen, sí, es mayor que el umbral, detección positiva, o es menor que el umbral, detección negativa. Termina de hacer eso, yo estaba analizando esta celda, agarro y paso a la celda anterior. Me muevo toda esta ventana, se mueve una celda hacia la derecha y analizo, ahora, esta muestra es la que está bajo test y vuelvo nuevamente a calcular el promedio por la izquierda, promedio por la derecha, multiplico por esa constante K, que depende de esa probabilidad de falsa alarma, que la dejé fija desde el inicio, y comparo. Veo si es mayor o menor que el umbral, estoy en esta muestra y paso a la muestra siguiente. Hago exactamente lo mismo, así con la siguiente muestra, para cada una de esas muestras, calculo ese nuevo umbral y comparo esa muestra bajo test con ese umbral. ¿Bien? De esa forma es como funciona este algoritmo CEFAR. Bien, entonces vamos un poco más adelante. Vamos a hacer una comparación entonces entre el umbral, este umbral adaptivo y ese umbral fijo. Tenemos el mismo ejemplo, si no me equivoco era objetivo, objetivo y creo que este era objetivo, no lo recuerdo bien. Con el umbral bajo, recuerden, teníamos muchas probabilidades de fallo y muchas probabilidades de falsa alarma. Detecto cosas que no son correspondientes, que no pertenecen a objetivos. Con el umbral alto, tengo muchas probabilidades de fallo, o sea, doy como que no hubo detección cuando sí había un valor a detectar. ¿Y ahora qué pasa cuando utilizo un umbral adaptivo? Fíjense cómo trabaja ese umbral adaptivo. En este caso, lamentablemente detecto ese pico nuevamente, tengo una probabilidad de fallo, porque recuerden que no es que tengo probabilidad cero, sino tengo una probabilidad de fallo. Puede ocurrir esa probabilidad de fallo, pero lo que yo tengo acá de ventaja es que lo voy a mantener constante a medida que transcurre el tiempo. Voy a tener tantas detecciones, falsas detecciones, pero ese valor no va a aumentar, va a estar acotado con este valor. Con este umbral adaptivo, detecto el primer blanco sin ningún problema, el segundo también, el tercero también, pero lamentablemente sí detecto este pico que no corresponde a un objetivo. Esto es simplemente una imagen que yo hice a mano, por decirlo así. Aquí es como realmente funciona el umbral adaptivo, fíjense. Estos son picos y los detecta tranquilamente. Bueno, acá no está tan complicado, no hay otros picos grandes. Haciendo un zoom de esta parte, ¿qué es lo que hace? Fíjense, en azul está la señal, están los picos, serían este pico también puede ser, y en rojo es el umbral. Miren que cuando estoy justamente bajo la muestra número, no sé, en esta muestra 5 que está aquí, este punto, y lo comparo con el umbral, obviamente la señal en azul, que es la señal bajo test, es mayor que ese umbral y lo detecta como un pico positivo. Pero, ¿por qué hace esta forma? ¿Por qué tiene esta forma como viene bien y de repente tiene un valle y vuelve a crecer? Eso es porque este detector CEFAR lo que hace es calcular, recuerden, ese promedio a izquierda y derecha. Cuando yo tengo, en realidad, este detector lo que hace es detectar picos. Cuando yo tengo un pico, fíjense, acá son valores pequeños, un pico de un valor alto. Entonces, tanto para el costado como para la izquierda, como en esos puntos, siempre estoy considerando esa muestra pico que tiene un valor alto.
el promedio va a estar con un valor que va a ser coherente con ese valor, o sea, va a ser un valor alto. Cuando yo estoy justo considerando esa muestra, que es el pico que tiene el valor más alto de toda esta muestra, ¿qué sucede? Baja el nivel porque ya no está la contribución que daba esa señal, porque era el pico o el valor más alto de toda esa muestra muestral, si lo podemos decir así. Bien, por eso es como calcula el promedio en base a todas las muestras. En las vecindades siempre el umbral está alto porque estoy considerando ese valor alto de pico. Cuando me paro justamente sobre la muestra, y como es la muestra con la que voy a calcular, que recuerden que el algoritmo era tomaba muestras hacia el costado y hacia la derecha, hacia ambos izquierda-derecha, no considerando la muestra bajo test. Al quitar esa contribución, que era la mayor contribución a ese nivel promedio, ese promedio cae, lográndose así caer por debajo del valor de la muestra y dando un umbral más chico que el valor de la muestra. Eso es el principio de funcionamiento que tiene este tipo de algoritmo. Ya para ir terminando, vamos a ver simplemente un ejemplo. Esto es ya, fíjense, dice, es la señal recibida ya pasado por ese filtro adaptado, luego pasó por un MTI, o sea, un indicador de un filtro, el MTI, indicador de target de movimiento. ¿Qué quiere indicar esto? ¿Qué quiere decir esto, perdón? Que este pico, este otro pico y este otro pico corresponden a objetivos que se están moviendo. O sea, tengo un objetivo que se mueve, que está en 15 kilómetros, otro objetivo que se mueve que está a 15 kilómetros, 5 kilómetros, perdón, a 10 kilómetros y otro que está a 20 kilómetros. Yo a simple vista agarro y digo, sí, este es un pico, esto, a simple vista lo puedo determinar. Pero la idea es que sea de forma automática. Entonces aplico ese CEFAR y lo que hago, fíjense, ahí detecto, los picos. El pico de 5, el pico de 10 y el pico de 20. Como pueden ver, lamentablemente tengo otras detecciones, porque este filtro no es perfecto. Recuerden que trabaja bajo la idea, el concepto de una probabilidad de falsa alarma constante. Ese valor de probabilidad yo no lo puedo hacer cero. Si lo hago cero, me da el caso de que se me hace hace ventanas muy grandes, no se puede cumplir. Digamos. Siempre debo ser capaz de tolerar una probabilidad, ya sea muy grande, no muy grande obviamente, acotada siempre, pero en todos los casos voy a tener esa presencia de falsa detección, que es lo que hago, lo que realizo aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detecciones que no correspondería tenerlas. Muy bien, teniendo eso en mente, y ya para ir terminando, vamos a ver un poco los posibles caminos a seguir que tenemos. Los datos, que son esas señales que se reciben. ¿Qué se hace en primera medida? Sí, los pasaba por ese filtro adaptado, luego se almacenaban en en esa matriz M, recuerden, en las columnas, luego de pasar este filtro adaptado hacia la correlación, y luego, en función de mi radar, me voy por un camino, aplico un STI, y luego aplico un CEFAR, ya tengo las detecciones, o aplico el MTI, luego de aplicar el filtro adaptado, voy por un filtro MTI, luego CEFAR, luego tengo las detecciones. Otro camino es, aplico el filtro adaptado, paso directamente a un filtro Doppler, vuelvo a un CEFAR. Otra opción, filtro adaptado, MTI, que es lo que hice, un filtro CEFAR, o filtro adaptado, MTI, frecuencia Doppler, si es que quiero determinar la frecuencia Doppler, si no quiero determinar, no tengo por qué pasar por ahí, y vuelvo. Y finalmente caigo en la visualización de consola. Va a depender, recuerden, de ese ionograma, de ese indicador de movimiento, de ese diagrama PPI. Eso va a depender mucho del tipo de objetivo. O puede ser simplemente un número, por ejemplo, en los radares Doppler que usan la policía de tránsito, que tienen la pistolita, lo único que ven es el número, ven la velocidad que vos traías. No necesitan más que un número para visualizar eso.
Muy bien, y por último una simulación que me pareció linda de ver, en este caso son autos que se están moviendo, bien, esto está hecho en MATLAB, que se están moviendo, y este auto que está aquí tiene la posibilidad de tener un radar, bien. Adelante de él, fíjense que hay 3 automóviles. En este caso están representados por esos gráficos que yo decía que se llaman rango Doppler, donde el eje de las Y, el eje vertical es rango, y el eje horizontal es frecuencia Doppler, o en este caso ya transformado en velocidad radial directamente. Y los puntos que veo acá corresponden a cada uno de esos objetivos. Fíjense, adelante mío, yo soy este auto, tengo 1, 2, 3 objetivos. Son un objetivo, 2 objetivos, el tercer objetivo. Bien, en este primero tengo imágenes de rango y Doppler. ¿Qué puedo decir? El objetivo que está más lejos, que es este que de aquí, debe estar a unos 90, algo por el estilo. Si ustedes se fijan, está a aproximadamente unos 90 metros de yo radar. Y a su vez puedo ver la velocidad que tiene. En este caso tiene una velocidad negativa de aproximadamente 50 metros. ¿Qué quiere indicar eso? Que ese objetivo está muy adelante mío, pero que yo estoy yendo con una velocidad más rápida que él y me estoy acercando, o, perdón, no, en este caso, él se está alejando de mí. Tiene una velocidad mayor a la mía. Bien, por el otro lado tengo los dos otros objetivos que se encuentran, no sé, a 30 o a 20 kilómetros, que sí, son a 30 y a 19 kilómetros, que son el objetivo este amarillito que está acá y este rojo, los puedo identificar acá, que también tiene una velocidad radial con respecto a mí, no sé, de 25 kilómetros por hora, por decir un valor. Entonces, de esa forma es como ustedes pueden, se puede identificar valores de velocidad y de rango a través de por ejemplo, de esta visualización que son los espectros rango Doppler directamente. Muy bien, y ya con eso, bueno, las variables medidas, velocidad, distancia y dirección. Dirección están en el diagrama de abajo, donde es posición en función del ángulo, o sea, con el ángulo yo digo que está a 50 grados, casi a 80 grados, negativos o positivos, es eso lo que me está indicando este tipo de radar, simplemente eso. Aquí indica la dirección, fíjese en el eje horizontal, es el ángulo con respecto a mi radar, que es el auto. 0 grados vertical y de ahí 80 grados hacia la derecha y menos 80 grados hacia la izquierda. Obviamente este objetivo y este están en ángulos negativos, que son este y este que está aquí. Bien. Y el otro sería el que está acá en ángulos positivos, que es justamente el que se encuentra en esta posición. Y con esto, si yo no me equivoco, creo que terminamos la clase número 4. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizar? Ustedes me dicen. Ya voy a detener la grabación para que...